Saludos. A continuación vamos a trabajar un ejemplo perteneciente al desarrollo web utilizando HTML5, CSS y JavaScript. En este ejercicio básicamente vamos a observar cómo podemos manipular las áreas de un elemento div. Cuando hablamos de manipular las áreas, estamos hablando de sus bordes y de su fondo de color. Básicamente, lo que queremos es hacer lo siguiente. Si nosotros colocamos acá 50%, bien, si aquí colocamos 25%, o si colocamos 80%. Si colocamos el color, esto es lo que queremos ver a continuación. Observemos entonces cuáles son los parámetros a tomar en cuenta. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es los elementos que hemos colocado en nuestra etiqueta body. Básicamente tenemos entonces un H1 para establecer el título, web HTML5, CSS, JavaScript. Tenemos también un elemento 1 que puede ser elemento 2, como nosotros mejor nos parezca. Bien, para colocar entonces un subtítulo. Después tenemos entonces un elemento div. Con ese elemento div lo que pretendemos es establecer un área de entorno. Es precisamente el relacionado con este rectángulo que tenemos ubicado en nuestro ejemplo. Tenemos también entonces un elemento introductorio de datos, un input de tipo test. Y básicamente podemos observar lo siguiente. En relación al div, tenemos un ID para identificarlo, para poderlo trabajar desde JavaScript. Tenemos dos clases que trabajan sobre el elemento div. La clase CSS, clase 001, y la clase CSS llamada ubicación. Por el contrario, ¿qué tenemos entonces en el elemento input? Que es de tipo test. Para poderlo manejar desde JavaScript le hemos colocado un ID llamado parámetro, que también se encuentra afectado por la clase ubicación, que le hemos eliminado el autocomplete, es decir, que cuando tú colocas una letra, una palabra dentro del input, él le hace un despliegue de todos los literales que anteriormente fueron utilizados. Eso se lo estamos eliminando, que no autocomplete, que no haga el despliegue del historial. Y tenemos entonces el evento input, es decir, cada vez que yo voy presionando tecla por tecla, se va a activar un evento. Y ese evento llama a la función aplicar. Entonces, veamos a nivel de CSS cuáles son las clases. Clase número 1, le estamos diciendo que nuestro div va a tener a nivel de dimensiones por defecto 400 píxeles tanto de ancho como de alto. ¿Para qué? Para hacerlo cuadrado.
le estamos dando un borde de color negro sólido, un borde para que aparezca sólido, es decir, para que se muestre y que sea de color negro. Además le estamos diciendo que de manera inicial su color va a ser azul. Por supuesto, yo lo puedo cambiar. Yo podría decir, bueno, nada, yo quiero en vez del color azul que sea por defecto el color rojo. Si yo hago la actualización, evidentemente ese sería el color que va a aparecer. Sigamos. Eso, la clase 1 está 100% relacionada con el DIC a nivel de dimensiones, borde, color del borde y el color del fondo de dicha área. Tenemos también entonces algunos parámetros para el input. Le estamos diciendo que el ancho, es decir, el horizontal, es de 66% de nuestra pantalla inicial. Estamos diciendo que el tamaño de las letras es de 150 y que se alinee esas letras al centro. Que se alineen esas letras al centro. Tenemos entonces también la clase ubicación. La clase ubicación afecta tanto al área, que es el DIC, como al input. Y la ubicación le está diciendo, ubícate al 15% de la pantalla, tanto el DIC como área y el input, los dos para que aparezcan alineados al 15% de nuestro margen izquierdo. Ahora, observemos, si yo coloco acá color rojo o si yo coloco acá, si yo coloco 50%, cambia. Eso sucede porque yo le estoy diciendo que cada vez que yo presione una tecla en el input, yo le estoy diciendo ejecútame la función aplicar. ¿Y qué hace la función aplicar? Sencillo. El elemento DIC llamado área lo declaro como variable y el elemento parámetro, que es de tipo input, lo declaro también como una variable. Y le estoy diciendo a mi elemento área, cámbiale el estilo borde radio. ¿Por qué valor? ¿Por cuál valor? Por el valor que tenga el input en este momento. Por el valor que tenga el parámetro, que no es más que un input, por el valor que tenga en ese momento. Y colócame como color el que esté en el input en este momento. Si nosotros nos vamos a la consola y verificamos el proceder, siempre se cumple una de estas dos. ¿Por qué? Porque 50% no puede estar relacionado con el color de fondo. Está relacionado con el radio. Y si yo coloco acá un color, ese color no está relacionado con el radio. Está relacionado con el valor, bien, que puede obtener el fondo como color. Entonces,
una de estas dos instrucciones sí se cumple cada vez que yo coloco un valor. El otro es totalmente ignorado. Totalmente ignorado. ¿Lo vemos? Entonces tenemos esta posibilidad. Recapitulando, básicamente tenemos entonces que para poder manipular un DIC a nivel de su fondo de color y su entorno o dimensiones, utilizamos básicamente dos valores: el borde radio del DIC y el background color de ese DIC. Para poderlo entonces de manera dinámica, de manera en línea, de manera real, en tiempo real, nosotros estamos colocando esos valores en un input y haciendo uso de el evento input, vamos evaluando qué valores tenemos en ese input y en base a eso una de estas dos premisas se cumple. Ese valor que está en el input bien funciona para el borde radio porque tiene un porcentaje, o bien funciona para el background color porque tiene un color de fondo. Entonces, de esa forma podemos nosotros lograr que nuestro elemento D pueda cambiar tanto de color como de contorno, pasar de un rectángulo a un círculo. Bien, de esa manera lo podemos entonces lograr. Saludos cordiales.